Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren muy bien, que todos estén muy contentos, disfrutando de este hermoso día. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen desde tantos lugares. Y hoy les pregunto, ¿conoces tú la verdad? La Biblia dice en Proverbios 12:17, testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. Desde muy pequeños oímos a nuestros padres hablar acerca de verdad y de mentira. Nos dicen que debemos decir siempre la verdad, que nunca debemos decir mentiras. Pero a medida que crecemos y envejecemos, nos va resultando más difícil entender exactamente qué es la verdad y dónde está la verdad de la vida. Cuando de todo lo que leemos, oímos y vemos es verdad y cuánto es mentira. En ocasiones en las que muchos están en desacuerdo con algo que han oído, dicen, eso es mentira, mientras que otros dicen acerca de lo mismo, eso es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Cuando se acercaba el momento de la muerte, Jesús les habló a los discípulos tratando de alentarlos y de eliminar cualquier duda o temor de ellos. Y les dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y seguidamente les afirma, voy pues a preparar lugar para vosotros. Finalmente hace esta poderosa declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no es Jesús uno de muchos caminos, es el único camino al Padre. De igual manera, no es Jesús alguien que enseña la verdad, Él es la verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado es la única y absoluta verdad, la cual encontramos en las Escrituras, y quienes le recibimos tienen vida eterna porque es la vida, porque Él es la vida. Por eso recibimos de la vida eterna. Jesús se enfrenta a un grupo de judíos que procuraban matarlo porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. ¿Recuerdan? Estos eran los mismos religiosos que se esforzaban por aparentar que andaban en los caminos correctos, que eran grandes conocedores de la ley de Dios y estrictos cumplidores de la misma. Ustedes leen las Escrituras, pero no creen la verdad que hay en ellas. Por eso no vienen a mí para que tengan vida eterna. Todo esto porque ellos preferían seguir sus propios rituales y tradiciones. La única manera de conocer la verdad es escudriñando las Escrituras, meditando en ella y aplicándolas en nuestras vidas. Entonces, y solo entonces, conoceremos la verdad. Hace muchos años conozco este versículo que fue rema en mi vida. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de salir de la esclavitud, de la mentira y construir una barrera contra lo falso es saturando la mente con la verdad. La Biblia debe ser nuestra guía. Toda pregunta, toda duda, toda confusión debe ser aclarada bajo la luz poderosa de la palabra de Dios. ¿Qué crees en cuanto al matrimonio? ¿Es para toda la vida? ¿O crees que está bien desear cada vez que se disuelva un inconveniente o un estorbo para tu vida? Desear el divorcio. ¿Y qué de los hijos, los amigos, el dinero, la iglesia, los pastores? ¿Qué de asuntos morales como la delincuencia, el aborto, la homosexualidad, el adulterio y la fornicación? Si no estás seguro acerca de cualquiera de estos temas u otros, es necesario que leas la Biblia y que las escudriñes hasta que escuches la respuesta de Dios. Ora y pregunta al Espíritu Santo, ¿qué quiere decirme el Señor por medio de este pasaje? No preguntes como el mundo pregunta, ¿cómo puedo interpretar este pasaje de manera que me resulte conveniente? No, Señor, pídale a Dios que Él forme tus convicciones a través de la palabra. Hazte el hábito de dedicar tiempo, un tiempo cada día a la lectura y a la Biblia y a la oración. Si meditas detenidamente en las enseñanzas de hoy y le crees con el corazón, el Espíritu Santo obrará en tu vida y te capacitará para que puedas discernir y diferenciar lo verdadero de lo falso. Entonces conocerás la verdad y disfrutarás
completamente y plenamente de una vida llena de paz y el gozo del Señor en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, pues a través de ella puedo conocer la verdad. Dame discernimiento espiritual, Señor, para poder sacar de ella el conocimiento que necesito para diferenciar lo falso de este mundo y lo verdadero que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les dejo aquí el título de una vez de la enseñanza para que todos puedan entender lo que vamos a hablar hoy, puedan tener una idea de lo que vamos a hablar hoy y puedan tomar nota, que de una vez le digo, por favor, tome nota, no permita que todo esto simplemente yo se lo esté diciendo y usted no se cerciore de lo que yo le digo. Es bueno que cada uno vayamos con las escrituras que hemos leído acá, que vamos a leer, que podamos entender que, pues, qué es lo que dice la Biblia y que podamos comparar y de pronto evitar errores que inevitablemente que pueden suceder. Ese es el tema, los que van en el rapto. ¿Y por qué el tema? Pues el tema es importante, considero yo, porque es que esto es una de las cosas que al creyente le da esperanza de que la vida no termina cuando dejamos este cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué espera? ¿Qué es el rapto? Porque también se habla mucho de esto, pero no hay como una claridad sobre esto, y porque mucha gente, como decía Cielo, cada uno busca su interpretación y le quieren dar su propia interpretación y a lo que le conviene, algunos no creen en esto, en fin, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Amén. Entonces, por eso el título, Los que van en el rapto, es importante. Hace 8 días estuve hablando un poco de esto, les mostraba inclusive una gráfica que hoy creo que la vamos a volver a ver para que podamos entender el tema bien sobre esto que estamos hablando, que es tan importante. Entonces, a eso obedece el tema de hoy, obedece a la inquietud que ha sido sembrada en el corazón de muchos creyentes en cuanto a las personas que serán levantadas en el rapto y los que pasarán por la tribulación. Yo sé que, como dije, han enseñado mucho sobre esto, pero mucho de lo que se ha enseñado no corresponde a los tiempos que estamos viviendo en la gracia, y más bien sí corresponden al tiempo de los discípulos después de Jesús, cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años, y entonces, ¿qué se vivió en ese tiempo? Y Jesús les habló específicamente a ellos que iban a vivir en ese tiempo y habló proféticamente sobre lo que iríamos a vivir o se iría a vivir después de él, ¿también? Después de su resurrección. Y eso sucedió más o menos en la época del 70 después de Cristo. Así que la finalidad es que podamos nosotros comprender qué es lo que dice la Biblia sobre esto, sobre los que sí van a vivir la tribulación y otra serie de detalles más que les pido estén atentos para que podamos captarlos bien. Y como siempre, vuelvo, insisto, les pido que apunten las escrituras que voy a citar hoy porque son bastantes y vaya otra vez sobre ellas pidiéndole sabiduría a Dios, leyendo, deteniéndose allí, meditando en ellas, para que no sean solo mis palabras las que usted escuche solamente. La semana pasada hablaba sobre las moradas de los creyentes, o que esperan a los creyentes, donde expuse lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por su propio poder en favor de todos aquellos que le han creído, le han conocido a través de las Escrituras y están aprendiendo a depender totalmente de sus promesas. ¿Ven? Entonces, eso debe resultar en una gran esperanza de vida y vida eterna junto al Padre creador y dueño de todas las cosas que vemos y que no vemos. Amén. Porque Él es el que tiene todo bajo control.
me llama la atención cuando las personas dicen que el Señor tome control sobre esta situación, como si el Señor no tuviera el control de nuestras vidas, de los creyentes en sus manos. Nosotros lo que tenemos que aprender es a confiar en Él, que en medio de tribulaciones también Él está en control. Ahora voy a citar algunas porciones de la Biblia que ya he citado anteriormente, así que tal vez les parezca que estoy repitiendo mensaje, pero no es así. Lo que quiero hacer es énfasis en el tema y ampliar un poquito más esta enseñanza que espero les sirva para que afiance más su fe y pueda con ello experimentar la paz que el Señor ya nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, no lo va a dar, pero ¿cómo logramos obtener esa paz? Porque ya la dejó. Eso es como que me entregaron un regalo, pero si yo nunca lo abro, pues nunca lo voy a disfrutar. Entonces Él ya lo dejó y ¿cómo lo disfrutamos? Entonces eso pasa cuando nosotros mismos decidimos creer en su palabra, en lo que Él dice, y entonces lo hacemos como una constante en nuestra mente. Yo recuerdo que el Señor dijo esto y lo tengo aquí, y yo gracias Padre porque tú sabes la situación, porque yo sé que tú eres mi proveedor, lo que sea, yo sé que esto es pasajero, en fin, yo sé que tú tienes control, por más de que mis ojos y mis oídos estén atentos a otras cosas. Pero lo primero que yo quiero decir es que como creyentes no debemos estar nosotros esperando la muerte como ese momento oscuro y lleno de incertidumbre de nuestras vidas. Es decir, nosotros ya sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, algunos pues en ese proceso tarde o temprano dejan su cuerpo, pero el punto es que entre más caminamos la vida, como que más nos concentramos en la angustia de la muerte y pensamos que eso es tremendo, que eso es trágico, que eso no debería pasar, que eso es lo más doloroso, que eso es... Y si bien es cierto, sí, vamos a extrañar a los seres queridos y eso nos va a doler un poquito y eso, la esperanza nuestra no está en que hasta aquí llegó, sino en que nos vamos a reunir con todos. ¿Y por qué nos vamos a reunir con todos los creyentes al lado del Padre Celestial? Otros se reunirán en otra parte, pero nada agradable les espera. Entonces, eso no debe ser una incertidumbre para nosotros. Nosotros tenemos que tener claro que ahí no termina la vida, amén, porque si no lo tenemos claro, por eso sufrimos tanto, nos arraigamos a esta vida y como que no queremos dejarla. Con esto no estoy invitando a nadie a que se vaya a quitar la vida, por favor, sino que sí disfrutemos esto mientras estamos, pero aquí vamos a pasar a otra parte. Entonces yo no quiero decir con esto que no vayamos a experimentar el desprendimiento de nuestro cuerpo. O sea, entonces si no me concentro, si no pienso en la muerte, entonces no me va a pasar a mí. No es así. Sino que no la veamos como eso oscuro, como esa incertidumbre, como que allí no pasará, ¿qué pasará? Nosotros ya tenemos certeza de lo que va a pasar. ¿Amén? Porque la Biblia nos lo enseña y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces no es que no vayamos a pasar a experimentar ese paso, ese desprendimiento de nuestro cuerpo, sino más bien el propósito es crear la esperanza de una expectativa gloriosa, gozosa, segura y llena de paz. Porque eso es la verdad que Dios Padre quiere que nosotros entendamos y alberguemos en nuestros corazones. Amén. Recuerden, si escuchan mi voz, si la guardan y ponen atenta, la tienen en cuenta para todo, pues les va a ir bien. Amén. Entonces, escuchemos lo que el Señor dice. Si Él dice que vamos a tener vida eterna, Él lo hace. ¿Por qué? Pues porque Él lo puede hacer, porque esa es su voluntad. Hay un requisito y es crean en el que les envíe para que por medio de Él ustedes puedan llegar a mí. Entonces ahora vamos por favor a empezar a leer de escrituras y vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer versículos 9 al 10. Entonces dice así: porque ellos cuentan acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Hijo en sí mismo,
quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Habla de estas personas que entregaron sus vidas al Señor, saliendo de la reverencia y adoración a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces él dice, ellos, a nosotros nos sirven ellos como que, porque ellos son los que están contando ahora y ellos vivieron esto y ellos ya lo creen y están viviendo de esta manera. Y les resalta entonces la posición expectante del verdadero creyente en el versículo 10. Y mire cómo dice, y esperar de los cielos al Hijo en sí mismo, es decir, Él mismo va a venir. ¿Quién? Jesucristo. Entonces Él mismo va a venir. ¿Viene de dónde? De los cielos. ¿Amén? Es un detalle no menor, porque esta es la real expectativa de la redención lograda por Jesucristo en la cruz. La redención todavía no ha sido completa porque falta redimir nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? Que vamos a ser desprendidos de este, que se deteriora, que se acaba, que está viciado de cosas, para recibir uno semejante al que Él tuvo cuando resucitó y apareció a sus discípulos allá en el aposento alto. Estuvo con ellos 40 días. Un cuerpo capaz de pasar paredes, un cuerpo capaz de sentir hambre, sed, etcétera, pero era un cuerpo perfecto, amén, diferente. Entonces, es importante entenderlo. Ahora, si usted lo cree o no, pues eso es su problema, pero el Señor lo dice. Amén. Y yo le creo al Señor. Entonces, porque además esto se convierte como en la esencia del creyente, tener esta esperanza de vida eterna y no de convertirse en un religioso tratando de ganarse esos favores o esas indulgencias con sus obras. Amén. La otra gran expectativa es que nuestros pecados fueron perdonados y punto. ¿Cuáles? Pasados, presentes y futuros. Entonces, la obra fue hecha por el Hijo, por el Santo, el que no tuvo ningún pecado de que le acusaren. Él pagó por cada uno de nosotros y Él prometió, ustedes ya son exentos de culpa. Amén. No es que vamos a hacer, es que ya lo somos. Entonces, ahora bien, debemos saber que hay dos aspectos, que es lo que quiero resaltar hoy, muy, muy, muy importantes, que nos dan una claridad muy acertada, muy buena de quiénes serán los que van en el rapto y quiénes los que no van. Amén. Y quiénes pasarán por esa horrible tribulación que nos describe la profecía. Entonces, el primero de ellos, el primer aspecto es que el Señor Jesucristo, como ya leímos en este versículo a los tesalonicenses, viene por su iglesia o sus santos. Recordemos que los santos no quiere decir perfectos por su propia conducta, sino que por su fe en Jesucristo han sido apartados para el Señor. Son de Él porque Él pagó por ellos. ¿Apartados de qué? De esa ira que va a venir. Han sido separados y allí han sido puestos en la presencia de Dios. Y espiritualmente, todavía estamos en este mundo, ¿ya ven? Pero Él los aparta, ya no pertenecen aquí. Eso es como ir, se me ocurre un ejemplo, perdón, perdón la comparación. Es como cuando usted va a un corral y empieza a apartar ovejitas y entonces va limpiando unas y las va apartando de las que están sucias y dice, estas son impuras. ¿Por qué? Pues porque no las he limpiado yo. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor dice, yo ya los limpié. Esa es mi justicia. En mí, ellos son vistos por Dios limpios. ¿Ve? Esa es la soberanía de Dios. Entonces, ¿quiénes tienen posibilidad de esto? Pues todos. Amén. Y todos tienen la posibilidad entonces de ser apartados, es decir, santos por la gracia de Dios, por el favor de Dios y no por deseo de los hombres, porque el requisito exigido por Dios lo cumplió Jesús, que es Dios mismo hecho hombre. ¿Cuál es el requisito? Perfecto, sin mancha, sin arruga. Amén. Entonces Él cumplió el requisito, Él fue allá a la cruz, Él pagó por nosotros, el Cordero perfecto, esto lo digo siempre. Amén. Pero por esa fe de Él y esa fe en Él, los que creemos en Él, entonces somos exentos de esa culpa. Así de sencillo. Si usted le quiere poner más condimento, y usted quiere que tenga, usted es como Lucas, como Judas Iscariote,
convencido de que usted tiene que pagar, pues usted no está creyendo en la justicia de Dios. El segundo aspecto es que los santos vendrán con el Señor en su segunda venida. Volvamos a ver la siguiente escritura. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Entonces, uno, los santos son apartados por el Señor. Amén. Los santos son llevados por el Señor. Y la segunda, los santos vienen con el Señor. Amén. Entonces son dos aspectos y fíjense que levanta y vuelve y trae. Levanta con él y vuelve y trae con él. Amén. Entonces vamos a ver la escritura. Capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículos 1 al 3. Y Jesús le habla a sus discípulos antes de morir y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed así en mí. En la familia de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar donde queda no lo sabemos, pero no es un lugar de tormento, sino de transición preparado por Cristo mismo, donde los que murieron en la fe en Cristo, de Cristo, están esperando o durmiendo, como dice la Biblia. La Biblia se refiere a ese proceso de muerte como los que duermen. Amén. Aun cuando no existe la palabra rapto en la Biblia, la palabra literal, sí es explícito que el Señor tomará a sus creyentes, los sacará, los extraerá, los raptará a sus hijos, sus santos, así mismo dice la Escritura. Por otro lado, y es bueno aclarar lo siguiente porque sobre esto hay mucha especulación y tal vez nosotros lo hemos usado mal para enseñar sobre el tema que hoy nos concierne y es lo que dice el Evangelio de Mateo en los capítulos 24 y 25, donde el Señor en su muerte responde a la pregunta de sus discípulos, antes de su muerte, perdón, responde a la pregunta de sus discípulos sobre los últimos tiempos. El Señor empieza a hablarles que van a suceder cosas, Él les dice, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? Y entonces Él describe una cantidad de sucesos y Él les dice, pero confíen, y les dice, no teman, esto no es, ¿sí? Les describe qué es lo que va a pasar, pues porque hay cosas que están sucediendo, entonces uno dice, llegó el fin, llegó el caos, el apocalipsis. De hecho, se han hecho muchas películas refiriéndose a esas cosas, y son los diluvios, los terremotos, los maremotos, de guerras, de nación contra nación, hambrunas, como principio de dolores. Entonces Él dice, no teman, este es solo el principio. Ahora, ese no significa, esas no son las características del fin. Entonces, claro está que lo que está enseñando Jesús es lo que acontecería. Les está diciendo a ellos, ustedes van a pasar por estas cosas. En ese tiempo, especialmente a los judíos. Les habla también a los judíos que creerán en Él durante la tribulación. A ver, y les dice que velen y oren. Y usted va a encontrar en la Biblia que habrá 144,000 judíos escogidos, esto lo va a encontrar usted en el libro de Apocalipsis, escogidos de los descendientes directos de las diferentes tribus de Israel que van a estar durante ese tiempo de la tribulación predicando y enseñando el evangelio del reino a quienes, a los mismos judíos. Y todo esto estará sucediendo mientras los creyentes arrebatados están junto al Señor. También quiero hacer énfasis en que el rapto es antes de la tribulación. Antes de la tribulación. La semana pasada presenté un gráfico que voy a volver a presentar hoy, si me dan un segundito. Permítanme un segundo, voy a mostrarles el gráfico. Y aquí está, usted puede mirar los acontecimientos, creo que lo borré. Bueno, en fin, qué pena. Ojalá alguien lo tenga por ahí. Pero presentaba yo el tiempo presente, el rapto, luego viene los 7 años de tribulación, luego viene la segunda venida del Señor, y después de esto viene el gobierno del Señor con sus santos. A ver. Entonces, ¿qué pasa? En ese rapto se van todos los creyentes. ¿Cuándo? Antes de la tribulación. No los que son impecables, pues ninguno lo logra. Amén.
No los que más sepan Biblia, ni los que más ayunan, ni los que más den dinero a la iglesia, no hagan, los que más hagan obras de caridad. No se trata de obras humanas, no es por obras para que nadie se gloríe. Es en Cristo Jesús. Entonces aquí hay una connotación especial. ¿Quiénes? Los que por fe han confiado en el Señor. Los que están dependiendo del Señor, los que están esperando que esa promesa se cumpla, los que corrigen su propia vida escuchando la palabra de Dios y empiezan a apartarse de cosas que a la postre nos dice el Señor que nos apartemos de ellas, porque eso nos hace mal a nosotros, porque eso nos distrae y nos dispersa y nos desvía de enfocarnos en Dios. Y por eso la humanidad está así, pues porque como se ha enseñado mal, usted tiene que esforzarse. Es decir, usted tiene que hacer para ganarse el amor de Dios. Y cuando dice, solo crea en el amor mío por usted. Yo ya lo hice todo por usted. Confía en mí. Pero entonces corrija estas cosas porque eso lo van a apartar tarde o temprano. ¿Sí? Eso le va a traer consecuencias, le va a traer mala vida. Entonces, no es por obras humanas, porque si así fuera, la fe del creyente promedio, hermano, sería minada, sería destruida. Ahora, la Biblia dice, y vamos a leer, primera carta a los tesalonicenses, otra vez, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Vuelvo y aclaro, los que duermen son los que durmieron esperando la promesa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Jesús, Dios, traerá consigo mismo a los que durmieron en él. ¿Qué dijo? Traerá consigo mismo a los que durmieron en él. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. De ningún modo se van a anticipar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ven? Luego nosotros, los vivos, arrebatados al mismo tiempo con ellos a la nube, al encuentro del Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí ya vemos que los que duermen son los que han muerto o dejado su cuerpo. Los que hayan quedado, los que estén vivos cuando el Señor venga junto con los que estaban dormidos o murieron en el Señor, serán resucitados y estos serán unidos con ellos, con el Señor. Serán reunidos con el Señor. ¿En dónde? En los aires, en ese orden. Primero los que murieron, luego los que estén vivos. Entonces note por favor que acá no se le agrega ninguna clase de virtud a los hombres que son arrebatados a los cielos, sino solo el creer en el Señor Jesucristo, el mantenerse en esa fe, el estar conectado con esa fe. No es decir, yo creo en el Señor y entonces listo, puedo vivir mi vida como se me da la gana. Pues sí, usted la puede vivir como quiera, pero le advierto, si usted sigue viviendo su vida como usted quiera y no tiene en cuenta lo que el Señor dice, no conoce lo que el Señor dice, usted fácilmente puede caer en la trampa del engaño de Satanás, puede ser distraído, separado, apartado y se puede quedar. Amén. Él no lo va a dejar a usted porque Él prometió que si estaba en Él, Él lo llevaba. Pero si no está en Él, pues ¿cómo lo va a llevar? Si usted está montado en el carro, pues usted va. Si no está montado en el carro, pues no va. Es fácil entender esto. ¿Y cómo es estar montado en el carro? Lea la palabra, medite en ella, corrija, forme el carácter. El Espíritu Santo está ahí para ayudarlo. Amén. No se trata de cumplir ritos religiosos, no se trata de prácticas religiosas. Hay prácticas que hacemos por fe, como por ejemplo los diezmos, las ofrendas, como el ayunar, como el leer la Biblia, como el orar. Son cosas que se hacen por fe porque Él nos enseña los atributos que eso trae. Amén. Pero si olvidamos todo esto y más, si olvidamos la comunión con las personas, el dar generosidad, el dar amor,
el cambiar esos aspectos del carácter, el de ya no estar iracundo por todo, no estar amargado por todo, no estar esas cosas. Si olvidamos que el Señor nos enseña a corregir esto, si no lo hacemos, pues fácilmente Satanás viene a montar dudas a su mente y finalmente usted olvida las promesas y se aparta del Señor. Amén. Entonces no se trata del mérito humano, sino de entrar en el mérito de Jesús, pero ese mérito enseña un carácter, enseña cómo vivir esta vida para que no caigamos en las trampas del engaño de Satanás y nos apartemos de Dios. Entonces, y de eso se trata la justicia de Dios, amén. Eso es, en Cristo. Nadie pudo pagar, nadie podía salvarse, todos estaban pecando, todos estaban apartados de Dios. Entonces él mismo se torna hombre, se hace hombre, viene, él es perfecto, él cumple la ley, él cumple todo, él no cae en tentación, él muere por nosotros para que el perdón de nuestros pecados, resucita victorioso y esa victoria se llama la justicia de Dios. Entonces todo aquel que en él crea y se meta bajo esa justicia es justificado por él, es apartado, es santificado por él. El Señor Jesucristo mismo, entonces dice esta escritura que el Señor Jesucristo mismo viene por sus santos, su iglesia, sus hijos, su novia, su pueblo. ¿Amén? Pero esto es por fe. Entonces, todos estos adjetivos que Dios le otorga a los que creen en la redención y perdón de pecados por la muerte de Jesús en la cruz, el Señor viene por ellos. Y cuando Jesús regrese al final de la tribulación, los 144,000 habrán predicado a otros judíos que no han creído en Jesucristo. Ellos también serán salvos porque Dios les prometió que nunca los abandonaría a pesar de su terquedad. Ahora, pero el punto es que Jesucristo vendrá con sus santos. Miremos la siguiente escritura. Entonces, rapto, resucitan los muertos, se levantan los vivos, tribulación, 7 años, 144,000 predicando, viene el Señor otra vez, ¿y quién viene con ellos? Todos sus santos, viene a poner orden, viene a poner justicia y comienza el reinado del milenio. Vamos a leer Judas capítulo 1, bueno, no es sino un solo capítulo, versículos 14 al 15. Judas 14 al 15. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, fíjense, todos hemos sido pecadores impíos. El problema no es ese, el problema es que no han creído en Jesucristo. Y la característica es que no hay Dios. ¿Cuál Jesucristo? ¿Cuál salvación? ¿Amén? Que han hablado contra él. Entonces, el objeto del rapto es recoger por fin a todos los redimidos por los cuales él pagó con su propio cuerpo. Ese es el rapto. Amén. Llevarse a todos sus creyentes. Ya no hay iglesia como tal en la tierra. Ya no va a haber, iglesia no me refiero a lugares, a sitios, edificios, sino a creyentes. Solo quedarán 144,000. Y si todavía en ese rapto, si usted no ha muerto antes, si usted está vivo en ese rapto y está en la tierra, es por el absoluto deseo de Dios de que otros sean alcanzados por los que hemos creído, porque Él quiere que todos sean salvos y ninguno se pierda. Entonces, si usted no ha muerto, hermano, todavía no ha sucedido el rapto, su objetivo aquí no es solamente disfrutar de la creación y vivamos y comamos. ¿Se acuerdan la escritura hace 8 días que les cité, como en los tiempos de Noé, donde todo el mundo estaba en fiestas, en comilonas, casándose y dándose a casamientos, y etcétera? Y no es que en sí eso sea malo, sino que él está describiendo la actitud de indiferencia total y de gocemos y vivamos, que hoy estamos vivos y mañana no sabremos.
¿sí? Esa es la actitud. Entonces, los que estamos aquí todavía, el objetivo es predicar, es decirle a otros lo que viene, decirle a otros que Jesús ya pagó por ellos, que hay ese plan de escape, de redención en Él. Amén. Lastimosamente no todos van a creer, y de pronto usted, si habla de estas cosas, lo van a tildar de religioso, de prehistórico, de arcaico, etcétera, en fin, de fanático, todo lo que usted quiera. Pero usted va a cumplir la misión que el Señor le dio. Y usted hace caso a su papá. Y así el resultado no sea el esperado por usted. Además, usted no sabe cuál va a ser el resultado porque el único que conoce el corazón es Dios. Amén. Entonces usted simplemente lo hace, hermano, porque solo piensa en lo que implica no estar en este plan de salvación. ¿Sí? Es tremendo. Ahora, Cristo ya dio un anticipo con esto. ¿Cuál fue ese anticipo? Y un anticipo, una garantía de nuestra salvación, de nuestra redención, que es, como dice la Escritura, el sello del Espíritu Santo. ¿Usted sabe si tiene el Espíritu Santo? Si está sellado por el Espíritu Santo. Si cabe la duda, es porque usted no conoce bien la Biblia. Si no la conoce, yo lo invito a que la siga conociendo. ¿Amén? Para que pueda crecer en esta fe. Entonces, ¿pero qué falta? Falta redimir nuestro cuerpo, que sucederá en ese preciso día cuando venga el Señor por sus santos. ¿Amén? Usted no va a subir con este cuerpo, usted va a ser transformado. Entonces el maestro se va lejos, pero no sabemos ni cuánto tiempo ni cuándo vuelve. Pero cuando vuelva, tomará posesión de lo que él ha redimido. Vamos a otra escritura, Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios 1, 14. El Espíritu, y si usted nota, ese Espíritu está con E mayúscula, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La herencia, hermano, es más de lo que usted puede recibir como herencia aquí en la tierra. Es todo, es Dios. Ahora, yo lo invito a que lea desde el principio del capítulo para que le quede mucho más claro, el capítulo 1 de Efesios. Amén. Pero queda claro que el Espíritu Santo es la garantía o las arras de que lo que se inició se va a terminar. Que recibimos esa ciudadanía del reino de Dios. O sea, yo doy las arras, ya me bajé de algo para asegurar ese negocio, eso ya pertenece a mí, aunque no lo he terminado de cancelar. Una escritura más para mayor claridad y confirmación de lo dicho anteriormente está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 23. Primera carta a los Corintios 15, 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados, ¿cuándo? Cuando Él regrese. Esta carta fue escrita a una de las iglesias más carnales que existió, como lo puede existir ahora, a los de Corinto. Usted lee las dos cartas a los Corintios y se da cuenta de cómo se refería Pablo a ellos, porque estos, a pesar de que habían creído en el Señor Jesucristo, todavía estaban viviendo así como medio carnalmente. Y entonces cuando Pablo les escribe y les dice que él les habla como a carnales, no a carnales, sino como a carnales. Es decir, Pablo está en la fe de que ellos ya son comprados por Cristo, amén, pero se están portando como si no entendieran el evangelio. Entonces, es decir, como aquellos que caminan todavía obedeciendo al pecado como su código de vida, como su norma de vida. Eso es normal. ¿Amén? Y resulta que si usted entiende y cree en Jesucristo, pues cree en toda la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Entonces la palabra me enseña a mí lo que es pecado, lo que es el pecado es contra mí, no contra Dios, contra mí. El pecado quiere destruirme, quiere apartarme de Dios, amén.
Pero yo considero que el pecado, como toda la vida hemos vivido en eso, considero que el pecado pues no es malo. Entonces sigamos así finalmente ya porque Cristo pagó. Y resulta que eso lo puede usted apartar de Dios si usted no se da cuenta. Ellos tenían, los corintios tenían ese problema de no haber transformado sus vidas todavía, pero no por eso Pablo desconoce que han sido perdonados y redimidos de sus pecados por Jesucristo, solo porque creyeron. Entonces tenían dificultades que fueron solventando en cuanto a su comportamiento, más por la ignorancia que tenían que por terquedad. Y al final les dice, y quiero notarlo, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios 15, versículo 51, al final de esa carta les está diciendo, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo se refiere al rapto. Entonces, acuérdense, unos ya murieron, otros que estén vivos serán tomados, pero todos van a ser transformados. Amén. Les dice, no todos moriremos, se refiere a la primera muerte, porque hay una segunda muerte que es la espiritual. Entonces, dice el versículo 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando hayan muerto, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. Ahora vamos al capítulo 9 de Hebreos, versículos 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Una vez más, yo le pido que lea todo el capítulo para que se pueda entender mejor este último. Sin embargo, es claro cuál fue el propósito del sacrificio en la cruz. Es el perdón de los pecados de todos, absolutamente todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de todas las personas, pero es necesario que lo crean, que lo entiendan, que lo crean, que lo abracen. Si usted no cree que sus pecados ya fueron perdonados, porque Jesús pagó por usted, entonces usted no ha entendido el amor de Dios por usted. No hay ni habrá otra oportunidad. Si yo no he resuelto quiénes van en el rapto y quiénes pasarán por la tribulación, entonces le pido que se conecte la próxima semana, porque vamos a seguir avanzando en este tema. Amén. Por ahora lo dejo solamente con esto que hemos leído hoy, que hemos escuchado hoy. Medite en ello, ojalá haya apuntado las escrituras y bueno, ahí les dejo esta información importante. Quiero agradecer una vez más y dar gracias por todas las personas que nos están ayudando de esta manera y por todas las personas que nos apoyan conectándose, aunque yo dejo claro no estoy recibiendo ingresos por transmisiones. Amén. Sin embargo, el apoyo es importante y eso quiere decir que más personas pueden escuchar y entender mejor el Evangelio de Dios. No se desanime, siga adelante, hermano. Confíe en el Señor. Lo que usted hace por nosotros, el Señor lo está duplicando en favor suyo y en favor de los suyos. Gracias, Señor, por tu palabra, que no deja de ser, por tu palabra que todavía es y prevalecerá por siempre, por enseñarnos, Señor, por esa esperanza viva de una vida eterna junto a ti, de saber que tú, Señor, nos tomarás en tus manos un día y seremos transformados para tu gloria y honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que los que escuchen puedan entender que tú moriste por ellos en la cruz y que solo necesitan creer. En Cristo Jesús, amén.